les voy a explicar la metodología para el examen práctico. Toda la vida ha sido que unos 3 días antes del examen práctico yo les explico los laboratorios. Ustedes van anotando en su manual lo que yo voy diciendo o sea, luego tienen que ir a leer lo que yo dije aquí en el laboratorio, es lo que ustedes van a ir a estudiar del libro. Entonces, el examen práctico consta de 20 preguntas, son fotos, ustedes contestan. Normalmente tienen de 3 a 4 literales, todas son de complementar. Doy 1 minuto por pregunta. Si estoy hablando presencial, si yo escucho que están hablando y que están copiando, voy dando menos tiempo. Si escucho más bulla, doy 30 segundos, 15 segundos por pregunta. Así ha sido toda la vida. Les explico esto para que no vayan a haber malos entendidos de lo que estoy haciendo no está correcto y todas las tonteras y locuras que hablaron los del año pasado. Por eso hoy a ustedes les estoy explicando para que eso no suceda. 3 días antes o 2 días antes del práctico, yo les explico los laboratorios. No necesitan un mes para estudiarlo. Además, estos temas ustedes ya los vieron, solo van a repasar si estudiaron. Entonces, aquí la metodología es eso. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, como les dije, son 20 preguntas, no son respuestas cortas, hay hasta, en una sola pregunta hay 2 o 3 o 4 respuestas. Eso es presencial. Ustedes escribiendo en 1 minuto. Ahora lo van a hacer igual, 1 minuto por pregunta. Entonces, los exámenes se vuelven muchísimo más sencillos. Si están con el folleto en la mano, están con el libro abierto, entonces, un poco de farsa esto, pero igual lo vamos a continuar porque no hay otro. Espero que sea presencial, porque realmente así como que no mucho, ¿verdad? Pero lastimosamente ustedes son una cantidad tan grande que presencial va a estar un poco difícil, porque no nos vamos a arriesgar a tener 200 metidos en un aula, ¿verdad? O en 2 aulas, ¿no? Entonces vamos a seguirlo haciendo así como hemos estado. Entonces yo ya les estoy explicando cómo es la cosa. Yo solo les pido que ustedes estudien, porque aquí ahorita pasa medio mundo y Raimundo, porque pues ni modo, ¿verdad? O sea, entonces, así como conciencia de que si ustedes van a ser médicos, estudien. Lean y lean y lean muchísimo, porque es lo que les va a servir. Ustedes van a tratar con pacientes. Ustedes, y si no saben, entonces realmente se podrán imaginar la catástrofe que puede ser, ¿verdad? Entonces, o sea, lo único que les digo, conciencia y estudien un montón. Yo les dije, patología es extensa. Entonces, no les queda otra más que hacer eso. En el parcial,
lo pasó la mayoría. Entonces no hay repo. Es uno de los parciales más fáciles porque parte es de puras diapo y parte del libro. El parcial 2 sí, todo es libro. Entonces, los prácticos es normalmente todo el mundo se levanta en sus notas porque los prácticos realmente si se aprenden bien la foto y se aprenden bien lo que van a ir lo que yo diga aquí es lo que van a ir a estudiar al libro. Y si se van a dar cuenta, son muy cortos, solo son ciertos temas del capítulo que van a ir a leer, no es el capítulo entero, sino que solo son, o sea, ciertos temas nada más de los que están en foto, no van a leer un montón de cosas. Entonces, bueno, cualquier duda y Telrepre, los dos representantes, escríbanles y que ellos me comuniquen a mí. Vamos a hablar de lo que es la atrofia. Dijimos, y aquí es donde venimos a hacer un repaso de lo que ya vimos. Ahora, vamos a ver qué es la atrofia y eso es lo que ustedes van a ir a buscar a su libro. En qué consisten esos conceptos y todas lo que puedan leer de atrofia. Entonces, una célula está atrófica porque disminuye su tamaño, disminuye su función. Entonces, aquí algo le está pasando a la célula para que se vuelva atrófica. O sea, cuáles son las alteraciones o la injuria que está sufriendo esa célula para que se vuelva atrófica. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir a buscar y van a ir a leer todo lo que es la atrofia. Entonces, es la reducción del tamaño de un órgano o tejido por disminución que hay de las dimensiones y el número de células. La atrofia puede ser fisiológica y puede ser patológica y vemos que hay muchas causas de la atrofia patológica. ¿Cuáles son los mecanismos de la atrofia para que se produzca? Porque, por ejemplo, aquí, esta es una biopsia gástrica, esto que estamos viendo aquí. Entonces, esto es antro y cuerpo. Entonces se va a catalogar como leve, moderada o severa dependiendo del número de glándulas que se encuentren. Entre menos glándulas, se dice que la atrofia es más severa, como lo vemos aquí, que casi no hay muchas glándulas. Entonces, los mecanismos es porque hay una disminución de la síntesis de proteínas y, y hay un aumento de su degradación de las células. Entonces, esto lo que va a hacer es que disminuya de tamaño el órgano. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo clásico, que es después de la menopausia. O sea, por falta de estímulo hormonal, los órganos se van atrofiando. Durante la vida reproductiva, todos estos órganos, todo el aparato reproductor está bajo la influencia hormonal. Pero una vez cesan las hormonas, los órganos comienzan a atrofiarse. Entonces, ¿y qué le sucede? Hay reducción del tamaño del órgano, disminución, o sea, de las dimensiones del tejido, de las células, disminuye el número de células. Eso es atrofia.
Aquí vemos una glándula suprarrenal atrófica. Vemos la normal, o sea, vemos la diferencia. Una tiroides. Miren, los folículos tiroideos son escasos. Entonces, aquí decimos que también hay una atrofia. Y las causas por falta del estímulo hormonal o por inflamaciones, por infecciones, bueno, causas pueden ser muchas. Aquí está la normal, esto es tráquea. Aquí está la tiroides y aquí está atrófica. La reducción de la demanda funcional, esto, pacientes encamados, que pasan mucho tiempo sin usar el órgano, todos estos, cualquiera que sea la reducción de la demanda funcional del órgano por insuficiencia de nutrientes, el envejecimiento puede provocar la atrofia, enfermedades degenerativas. Ahora aquí, esto que estamos viendo aquí es endometrio. Aquí están las glándulas endometriales y en este momento, bajo la influencia hormonal, cesan las hormonas y empieza la atrofia. Miren, atrofia, disminuye todo el grosor del endometrio y disminuye el número de glándulas. Entonces, se puede ver aquí, endometrio atrófico. Luego, vamos con otro concepto que es la hipertrofia. La hipertrofia, perdón, decimos que es un aumento del tamaño de la célula. Entonces, al aumentar el tamaño de la célula, va a aumentar también el tamaño del órgano. Entonces, estamos viendo, este es el útero normal. Esto es un útero grávido. La hipertrofia y la hiperplasia en muchos órganos van juntas. O sea, el órgano crece a expensas de los dos procesos. Hay tanto aumento en el número de células como aumento en el tamaño de las células. Entonces, aquí estamos viendo el miometrio, que es, todas estas son las células que estamos viendo aquí, musculares lisas, músculo liso del miometrio, y aquí está hipertrofiado. Miren cómo están de grandes las células, o sea, si se comparan, son mucho más grandes. Así aumentan para poder crecer el tamaño del útero. Y eso es el útero grávido. Y si se fijan, puede crecer muchas veces su tamaño. Entonces, igual la hipertrofia tiene sus mecanismos para que se produzca. ¿Cómo se produce esa hipertrofia? O sea, hay mayor producción de proteínas celulares y eso va a hacer que la célula crezca para poder hacer que crezca el órgano, porque se necesita que crezca. Entonces, por eso necesitamos conocer cuáles son esos mecanismos que van a hacer que el órgano aumente de tamaño. Entonces,
¿Cuál es el estímulo que va a hacer que el órgano crezca? El estímulo que más se utiliza el órgano para poder aumentar y para poder crecer, o sea, al haber más sobrecarga viene, entonces va a ser un mecanismo compensador para poder soportar una presión mayor. La hipertrofia, por ejemplo, la hipertrofia concéntrica del músculo cardíaco, igual, la hipertrofia puede ser fisiológica y puede ser patológica. Aquí aumentan las presiones que llegan al corazón y el corazón necesita adaptarse a esas presiones y que como lo va a hacer creciendo. Entonces, como vemos aquí, crece el músculo cardíaco para poder, como un mecanismo de defensa, para poder soportar todas las presiones que le están llegando. Entonces, miren, también la próstata. Aquí podemos encontrar los mecanismos de hipertrofia e hiperplasia, pero generalmente las células sí se vuelven un poco hipertróficas, pero aquí el término correcto es hiperplasia prostática. Entonces, lo puse aquí en hipertrofia porque no solo porque la próstata crece, podemos decir que la mayoría de células están hipertróficas, sino que están hiperplásicas. Hay más aumento en la producción de las células y hay poca destrucción de las células. Entonces, por eso crece y esto es igual por estímulo hormonal. A veces dicen una hipertrofia prostática y eso está mal dicho. Es una hiperplasia prostática, que es el término correcto. Puede tener ciertas células hipertróficas, pero realmente para que crezca y aumente de tamaño la próstata lo hace por un mecanismo de hiperplasia. Ahora, ¿qué es la hiperplasia? Cuando hablamos de hiperplasia es el aumento del número de células o tejido o del órgano en respuesta a un estímulo. Entonces, esos estímulos son los que ustedes van a ir a leer. Entonces, y es donde vemos que estos dos, la hiperplasia y la hipertrofia, son dos que pueden ir juntos en determinados órganos. Porque eso es importante que lo conozcamos. O sea, cuáles son los órganos que van a sufrir una hiperplasia y cuáles son los que van a sufrir una hipertrofia o cuáles son aquellos que van a sufrir los dos procesos. Aquí está, esto es un ejemplo de una médula ósea. Estamos viendo aquí a este ósea hiperplástica, generalmente por muchos estímulos. Grandes alturas, vienen de una hiperplasia de la serie eritroide porque se necesitan más eritrocitos que puedan llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Esta es una médula ósea normal y esta es una médula ósea hiperplásica. Y si nos fijamos, vemos aumento en el número de células. Cuando ya nos acercamos a ver es que decimos es una hiperplasia eritroide, que generalmente se da en las personas que van a grandes alturas, como un mecanismo compensador para poder todos los tejidos. Esto es piel, así es lo normal, miren el tamaño. Aquí hay una hiperkeratosis, el mismo roce constante, por ejemplo, un callo. Un callo esto es lo que hace. Una hiperplasia
de la epidermis, y esto es algo crónico, el mismo roce constante que está teniendo es lo que va a llevar a que esto se aumente. Entonces, si se fijan, un callo es algo crónico. Con el tiempo, el mismo roce de los zapatos en una determinada zona y se da más en aquellas zonas de puntos de presión, porque ese punto de presión es el que sobresale y tiene el roce constante. Por infecciones, inflamación, hiperplasia gingival. Entonces vemos que la mucosa, la encía, aumenta de tamaño. Entonces es una hiperplasia. A lo que les explicaba del callo. Callo es eso. Y otro muy importante que es la hiperplasia del endometrio. Esto es el útero, esto es el endometrio. Y la hiperplasia aquí es muy importante porque esto puede sobrellevar a un cáncer. Porque por la elevación de las concentraciones de progesterona, que son como de 10 a 14 días antes del periodo menstrual, entonces ese desequilibrio hormonal que hay está alterado, no hay oposición de la progesterona y sigue creciendo y siguen los estrógenos para arriba, Entonces los estrógenos van a hacer que el endometrio aumente, pero viene el día de la ovulación, llega la progesterona, el pico de la progesterona y frena. Y ya empieza el endometrio listo para descamarse. Pero si no vemos en ningún momento la oposición de la progesterona, entonces va a hacer que crezca y crezca y crezca el endometrio. Entonces es una hiperplasia del endometrio y esto, el peligro es que puede llevar a un carcinoma del endometrio. Luego está el otro concepto que es la metaplasia, que es un cambio reversible en el que un tipo de célula diferenciado, ya sea la célula epitelial o mesenquimatosa, es reemplazado por otro tipo de célula. O sea, que una metaplasia es que se reemplaza una célula. Por ejemplo, el epitelio gástrico con el esófago. El esófago no está acostumbrado, ese epitelio no está apto para soportar el ácido gástrico. Y si hay un reflujo, entonces viene y ¿qué hace el esófago? Sufre una metaplasia. O sea, hay un cambio reversible de ese tipo de células más diferenciadas que soporten. ¿Y cuáles van a ser? Del intestino, del estómago, que son las células que más están acostumbradas a soportar el ácido. Entonces se da una metaplasia y así hay muchas metaplasias en diferentes partes del cuerpo. El cérvix, por ejemplo, el exocérvix, que es el epitelio plano estratificado, está acostumbrado a diferentes tipos de agresiones. Por ejemplo, del virus del papiloma humano. Entonces, este viene y lo que hace es, como el endocérvix, que es un epitelio cilíndrico, ese no está acostumbrado a soportar las agresiones que le va a dar el virus del papiloma humano. Entonces viene y este cambia, se da una metaplasia escamosa. O sea, el epitelio cilíndrico, que es este, tiene que tener un epitelio, cambia a un epitelio que resista más, como es el escamoso. Entonces, por eso se da una metaplasia escamosa, como lo vemos aquí. Esto es un epitelio cilíndrico, glandular del endocérvix, y esto es el epitelio exocervical. Entonces, está metido aquí, hace una metaplasia. Aquí, esta es una... vemos de columnar
a escamoso. Miren, columnar a escamoso. Esta transformación metaplásica de ese epitelio escamoso estratificado, esto es esófago, aquí está el esófago, esto que está aquí. Entonces, cuando este epitelio, cuando hay estas lengüetas, como lengüetas de epitelio metido aquí en el esófago, cuando es muy abundante y hay gran cantidad de este tipo de células o de glándulas metidas en el esófago, se denomina metaplasia de Barrett o esófago de Barrett. Y esto es una condición premaligna. En todo lugar donde hay metaplasia es una condición premaligna. O sea, es un terreno fértil para que ahí se pueda dar una neoplasia. Entonces, vemos aquí cómo entra, miren, el epitelio escamoso, cómo se mete en medio, o sea, cómo hace que cambie ese epitelio. Aquí está, hace que cambie. Ahora vamos a hablar de lo que son las causas de lesión celular. Estas pueden ir desde una agresión física violenta, por ejemplo, una lesión grande de un accidente, hasta aquellas muy pequeñas que no logramos ver, que son anomalías como una mutación a nivel celular. Entonces, las causas de lesión celular son múltiples. Está la privación de oxígeno, que es la hipoxia, que es la carencia de oxígeno, y eso va a dar una lesión, una injuria en la célula. También, aquí está, ¿ves? Miren, una placa teromatosa en un vaso, esto va a provocar una isquemia. Al provocar una isquemia, o sea, hay una privación de oxígeno importante, y esto puede llevar a un infarto de la zona que está afectada. Lo vemos aquí. Miren cómo reduce la luz, cualquier trombo o algo que pase, la va a obstruir. Al ser obstruida, es que produce, o sea, un vaso importante, entonces va a provocar un infarto de esa zona. Reducción de la luz, está la placa, entre más grande crece, la reduce, viene un émbolo, un trombo se queda alojado y va a provocar un infarto. También están los agentes físicos. Pueden ser traumas mecánicos como quemaduras, o sea, las temperaturas extremas como quemaduras o el frío intenso. Todo eso puede provocar lesión en la célula. Y dependiendo de la gravedad, de la intensidad, así va a ser la lesión que va a presentar. Miren aquí. No es lo mismo una quemadura. Aquí se cataloga por grados. Miren la profundidad. Pero miren aquí. Hay quemaduras eléctricas por radiación. Miren la quemadura eléctrica. Todo esto es daño celular, lesión celular. Las quemaduras por radiación, las pacientes que están expuestas a radioterapia por cáncer en diferentes partes del cuerpo. Los agentes infecciosos, también este grupo se engloban desde los virus hasta grandes como tenias, cualquier tipo de microorganismos puede ser causante de lesiones a nivel de la piel o a nivel del órgano que esté afectado. Por ejemplo, esto es el virus del papiloma humano. Esta es una botriomicosis. Y están las alteraciones genéticas. Por ejemplo, el síndrome Down, que es un cromosoma adicional
algo tan pequeño puede sustituirlo en un único par de bases. Entonces, esto va a dar una alteración y va a provocar las reacciones. El paladar hendido. Y están los desequilibrios nutricionales. Estos siempre son una de las causas principales de lesión celular, como las carencias proteico-calóricas que van a producir grandes daños celulares en múltiples órganos del cuerpo y eso provoca muerte. Entonces, esto es tanto la hipo como la hipernutrición. Los dos van a provocar diferentes tipos de lesión celular. O sea, el mismo exceso de nutrientes se ha convertido en una causa muy grande de lesión celular. Igual, o sea, va a provocar exceso de colesterol que va a predisponer a diferentes enfermedades como arteriosclerosis y la misma obesidad que se asocia a una mayor incidencia de múltiples enfermedades como diabetes, cáncer. Entonces, cualquiera de los dos va a provocar daño celular. Todo esto provoca un daño a nivel de las células, tanto la hiper como la hipo, y provoca daños multiorgánicos en múltiples órganos. Luego está el almacenamiento celular. Dijimos que cuando se acumulan diferentes sustancias dentro del cuerpo, dentro de las células, todo esto va a provocar también daño a nivel de la célula. Por ejemplo, cuando vemos un hígado graso, nos imaginamos esta imagen. Un hígado graso es una acumulación de grasa y esto se denomina esteatosis. Esto es hígado y esto se denomina esteatosis hepática. Entonces, esta esteatosis, este cambio graso, es una acumulación dentro de las células hepáticas. Lo vemos, estas vacuolas, gran cantidad de vacuolas, se acumulan dentro de los vasos, toda, también es el colesterol. Miren, forman los ateromas y aquí viene toda la fisiopatología para que se produzca una arteriosclerosis. También se puede acumular dentro de la vesícula biliar, como lo vemos aquí. Este es el epitelio de la vesícula y cuando está en la vesícula se denomina colesterolosis. Esto es colesterolosis. Son macrófagos espumosos, o sea, son los macrófagos queriendo llegar a fagocitar el colesterol extra que está el acumulado, pero se acumula dentro de las células porque es mucha la cantidad. Luego, miren aquí, esto es una arteriola. También tiene un émbolo, se vuelve un trombo, o sea, una placa ateromatosa que se rompe y llega a otro lugar. Entonces, esto provoca, este músculo provoca una isquemia y eso va a provocar un infarto. Se acumulan también los melanocitos, así están los melanocitos normales con su cantidad de melanina, pero muchas veces estos tienen se vuelven malignos. Cuando se vuelven malignos comienzan a producir una gran cantidad de melanina. Por eso
provocan lo que se denomina como melanoma maligno. Este es un melanoma, entonces ustedes van a ver que los melanomas son lesiones negras. Este es un melanoma. También se acumula dentro de los alvéolos estas partículas de carbón y esto se denomina antracosis. Esto es antracosis, todo esto negro que se mira. Entonces, dependiendo de los fumadores, esto lo tienen negro los pulmones. Entonces, es un igual pigmento dentro de las células. La hemosiderina, que también se acumula en las células, lo vemos así, de esta manera el pigmento, este que está aquí, todo esto, es hemosiderina que se acumula luego. Aquí están los macrófagos queriendo fagocitar toda esa hemosiderina. Miren aquí, llegan y tratan de llegar a fagocitar ellos todo lo que encuentren, pero a veces la cantidad es mucho mayor. Ahora vamos a ver lo que es la necrosis. Si nos fijamos, la necrosis son patrones de necrosis. Hay diferentes tipos de necrosis. Cuando hablamos de necrosis es tejido muerto, células muertas. O sea, lo que hay es una digestión enzimática de células. Entonces aquí vemos un vaso con una zona de infarto. Las causas pueden ser cualquiera. Esta es una parte del riñón. Esto blanco que se ve aquí, esto es el infarto. Entonces, como hubo un infarto, una isquemia, hay tejido muerto, y eso se denomina necrosis. Aquí están los túbulos necrosados, estos que están a este lado. Este es un glomérulo. Este es el glomérulo, este que está aquí. Y estos son los túbulos necrosados. Entonces, la necrosis va a tener diferentes aspectos morfológicos dependiendo de el tipo de órgano que es. También depende de las células y así va a tener los diferentes patrones morfológicos. Aquí va a pasar por diferentes fases. Primero, el núcleo se vuelve pequeño, picnótico se llama cuando los núcleos están bien chiquititos después de una muerte. Esto es una necrosis coagulativa. En la necrosis coagulativa es donde vamos a ver estos cambios. Primero el núcleo se vuelve pequeño, picnótico, luego viene y hay el núcleo ya picnótico se fragmenta y eso se llama cariorexis. Luego ese núcleo se expulsa y eso se denomina cariólisis y estos son los cambios que se van dando. La necrosis licuefactiva. O sea, aquí donde vemos los siguientes patrones morfológicos de necrosis. La necrosis licuefactiva, esta se caracteriza porque hay una digestión de las células muertas. O sea, lo que transforma el tejido en una masa viscosa líquida. Eso es la necrosis licuefactiva. Entonces, y dependiendo del tipo de necrosis, así vamos pensando en el microorganismo que lo causó y está aquí.
O sea, como Celicúa, por eso su nombre. Y que encontramos abundantes polimorfonucleares. Todo esto son polimorfonucleares que llegan a la zona. Lo vemos aquí. Abundantes colonias bacterianas polimorfonucleares, la picnosis nuclear. Está el otro término que se denomina la necrosis gangrenosa. No es un patrón específico de muerte celular, aunque el término se emplea con frecuencia, pero se aplica a las extremidades. Cuando vemos esto, que son los pies diabéticos, necrosis gangrenosa. ¿Y qué tipo de necrosis hay ahí? Aquí hay una mezcla de necrosis licuefactiva y necrosis coagulativa. Están los dos tipos de necrosis. Lo mismo vemos en la apéndice secal. Miren aquí, esto está una apendicitis aguda gangrenosa. Esta es una edematosa o casi normal, pero miren la diferencia de un apéndice casi normal con esta que está completamente necrosada. Lo que hay que evitar es que se perfore porque la complicación es mucho mayor. Luego está la necrosis grasa. Realmente esto es más, hace referencia a áreas focales de destrucción de la grasa, por eso se le denomina de esa manera y se da en aquellos órganos que están implicados en el metabolismo de las grasas. Páncreas. Entonces, vemos aquí a este nivel el páncreas, solo quedan los espacios nada más de los adipocitos, ya sin ningún núcleo. Luego está la necrosis. Estos son los focos de infección tuberculosa. Cuando hablamos de caseosa, caseoso porque es similar al queso, por eso es el nombre. Entonces, si un color como blanquecino, por eso se le denomina caseosa. Y está aquí. Puede formar cavernas. Miren todo esto, blanquecino que se ve, estos son pulmones. Y está aquí todo esto. Histológicamente, ¿qué vemos? Esto que se forman, granulomas. Esto es un granuloma. Y dentro de los granulomas o alrededor, esto que está aquí es pulmón. Estos son alvéolos. Dentro del granuloma buscamos esta célula gigante de tipo Langerhans. Esto que está aquí. Múltiples núcleos. Células gigantes de tipo Langerhans. Eso es como se denomina a la necrosis caseosa. Que forma los granulomas. Y luego está la necrosis fibrinoide. Esta es una forma especial de necrosis que puede ser por reacciones inmunitarias que afectan a los vasos sanguíneos. Y el vaso sanguíneo se muestra de esa manera, así. Esto está necrosado. Igual aquí está la necrosis del vaso. Y es porque se depositan los complejos antígeno-anticuerpo en las paredes. Entonces, y por eso se mira el vaso de ese color. Lo que es la apoptosis. Esto es la muerte celular programada. O sea, ¿cuál es la diferencia de la necrosis y la apoptosis? Morfológicamente, que la necrosis son zonas grandes, alteradas, mientras que la apoptosis solo es una parte nada más o solo son células y rápidamente son digeridas y por eso a veces no, o sea, la mayoría de veces no las podemos ver.
Entonces, aquí está. Miren, solo son células nada más que han entrado en apoptosis, pero como llegan rápido los macrófagos, casi no los vemos. Células normales, y aquí hay un macrófago con cuerpos apoptóticos, porque como llegan rápido, por eso es, los fagocitos, por eso es que casi no sé, son zonas grandes de destrucción y de muerte celular. Y ya terminamos el primer laboratorio. Entonces mañana les voy a dar los otros 2 laboratorios y el parcial lo vamos a hacer el sábado en la mañana. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, pueden hacérsela a los representantes y ellos que me las comuniquen a mí y yo mañana les puedo aclarar. Mañana les doy los otros 2 laboratorios y ya luego jueves continuamos con las clases y ya vamos al capítulo de neoplasias. Ese capítulo es el que vamos a ver ya en las clases a partir del jueves y es un capítulo muy básico para la patología 2, para que podamos entender muchas cosas, o sea, tienen que estudiarlo mucho. Y por eso, si ustedes tienen alguna duda en el momento de la clase, o se las pregunto yo, o ustedes me pueden ahí levantar la mano o abre el micrófono y dice, tengo una duda. Lo pueden hacer. Entonces, por eso les digo, ustedes tienen su libro, el capítulo de neoplasias es un capítulo un poquito largo, pero aquí vamos a entender muchas cosas. Es un capítulo muy bonito que lo tenemos que leer para poder entender, porque por eso les digo, es muy básico para la patología 2. Así que pasen buenas tardes. Y dije, están los representantes para que ellos puedan comunicármela. Pasen buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, doctor. Gracias, doctora.